Muy buenas noches y bienvenidos un día más a Movimiento Galimplant. Hoy pues tengo el placer de presentar a un gran amigo como es el doctor Santi Ferris, que viene a hablarnos de odontología contemporánea. Santi Ferris, así por hacer una pequeña presentación de él, aunque ya todos lo conocéis, es licenciado en odontología por la Universidad Alfonso X el Sabio. Es diploma de implantología oral por la Universidad de Sevilla, experto en estética dental y nuevas tecnologías por la UCAM, además de muchas otras cosas. Santi, bienvenido, buenas noches y qué bueno tenerte aquí de nuevo. Muchísimas gracias, César. Un gusto estar aquí de nuevo. Ya había ganas, de empezar otra vez con el tema con los webinars. Así que nada, empezamos que tenemos mucho y no quiero extenderme demasiado. Vamos allá. Odontología contemporánea. Vamos al lío. Gracias, César. Odontología contemporánea. Pues esta es la odontología de hoy en día. Esto es la tecnología que tenemos y ya empezamos a estar bastante familiarizados con todo esto, ¿no? Escáner intraoral, escáner facial, trazados, impresiones y en especial fotogrametría, ¿vale? Que es un verdadero game changer que se ha introducido, bueno, lleva muchísimo tiempo, lleva bastante tiempo en el mercado, sobre todo la fotogrametría extraoral, pero ahora, gracias a las nuevas incorporaciones que vamos a ver, pues ha pegado como un boom, ¿no? Y estamos todos pues bastante motivados con esto. Entonces os explico un poco. Llevamos mucho tiempo conociendo la fotogrametría extraoral. Sistemas como el sistema PIC o como OXO o Imetric, pues llevan bastante tiempo en el mercado y funcionando con una muy buena precisión. Esto lo sabemos por la experiencia de otros compañeros. Yo personalmente conozco a compañeros que utilizan todos estos sistemas y todos están teniendo buenos resultados. Y también gracias a estudios que se realizan, en este en concreto, que colabora nuestro querido amigo el doctor Jorge Alonso, donde se demuestra o nos dicen, nos informan a los clínicos que todos estos sistemas tienen muy buen rendimiento y que no hay prácticamente diferencias clínicas significativas. Pero ¿dónde viene la super revelación? En la fotogrametría intraoral. Porque esto tiene una gran ventaja, ya que nos da la precisión de la fotogrametría, pero además nos permite también capturar los tejidos blandos. Y esto hace que el sistema sea infinitamente más cómodo. Os voy a enseñar un caso de una carga inmediata bimaxilar para explicar un poco los protocolos de esto, ¿vale? Yo, todos los casos o cualquier caso de rehabilitación bimaxilar lo englobaría dentro de estos tres subtipos. Y cada uno de estos tres subtipos tienen ciertas diferencias, ¿no? El más complejo o el donde menos información tenemos es este de aquí. El, en el caso que nos venga un paciente donde no tiene prótesis previa, por lo tanto no tenemos mucha información. Hay otro tipo de casos donde el paciente ya viene, no tiene dientes, pero viene con una prótesis previa, donde nuestra referencia inicial sería esa completa. No podemos desaprovechar toda la información que nos da esa completa, como ahora veréis a continuación. Y luego está el paciente desdentado, o sea, el paciente dentado, que tiene, lo he escrito mal, perdón, aquí, sería el paciente que tiene dientes, que podemos utilizar esos dientes remanentes como nuestra referencia inicial y nosotros los vamos a tener que desdentar. Entonces, vamos a ver el tipo 2 y no voy a entrar en detalle de los demás, pero son significativamente muy diferentes entre cómo manejar cada uno de los casos. En este caso, lo primero que vamos a hacer es crear un paciente virtual, escaneando la prótesis de nuestro paciente y las arcadas. Y aquí, el nuevo escáner intraoral Elite nos facilita la tarea de manera sublime. Fijaros qué imágenes podemos conseguir, qué de información tenemos con el escáner facial. Yo llevo siendo usuario de escáner facial durante muchísimos años. He tenido 3 o 4 escáneres, yo creo que los he tenido casi todos. Em, y realmente este es el único que he podido incorporar de manera protocolaria en todos nuestros casos. Absolutamente todos nuestros casos de rehabilitación llevan hoy por hoy escáner facial y lo realizan estupendamente bien mis higienistas.
Aparte de tener la imagen en 3D, hay mucha gente que piensa que esto es marketing, pero para mí es una herramienta diagnóstica. Fijaros que nos hace una cefalometría de tejidos blandos con muchísima información y todo esto lo hace de manera automática. Nosotros lo único que tenemos que hacer es ajustar esas marcas para asegurarnos que están bien y que las medidas son fidedignas. Pero fijar información sobre los labios, incluso para el tema de cirugía ortognática, es brutal. ¿Sabes? Nos da una posición enorme. Y ahora vamos a ver cómo podemos hacer comparativas entre nuestros resultados pre y post. ¿Vale? Fijaros en este paciente, por ejemplo, que el tercio inferior ha aumentado. Y aquí lo tenemos en rojo. ¿Vale? ¿Y por qué se produce ese tercio, ese aumento del tercio inferior? Pues porque el labio inferior es más largo de lo que debería ser. Entonces, yo con mi rehabilitación voy a intentar compensar eso, aunque en este caso ya sé que no lo voy a conseguir, pero voy a intentar meter todos estos valores dentro de rango. Incluso de aquí nos sale un PDF con muchísima información y yo no me voy a parar a leer detenidamente todos esos aspectos, voy a ver los más significativos, pero sí lo que puedo hacer es coger ese informe y meterlo en una inteligencia artificial entrenada con la filosofía, en este caso con mi filosofía de trabajo, y pedirle que me trace objetivos, que me ayude a analizar ese caso y quizás esa inteligencia artificial va a enseñarme cosas que yo no me he dado cuenta. Por ejemplo, fijar este caso donde nos dice que deberíamos optimizar el soporte labial, que tenemos que definir más los contornos labiales, mejorar el ángulo nasolabial y, por supuesto, pues mejorar la función, la oclusión y todo, ¿no? Y luego voy a poder hacer uno post y voy a poder ver qué he podido cumplir y qué no, lo cual esto es increíble, ¿sabes? Y es un factor de diferenciación brutal para nuestros pacientes. Entonces, ¿cómo empezamos un caso así? Lo primero que tenemos que hacer es un encerado. Utilizamos toda esta información y tenemos que realizar un encerado. Antes de colocar implantes, hace falta hacer siempre un encerado quirúrgico. Y es algo que no acostumbramos a hacer, o no mucha gente hace. Porque si yo no sé dónde van a estar mis futuros dientes, no puedo saber dónde van a estar, dónde deben estar mis implantes. Y otra cosa que ha cambiado radicalmente nuestra forma de trabajar es poder integrar toda esta planificación, todo lo que es diseño CAD, encerados, con la clínica en sí, con el propio software de clínica. O sea, dentro, este es el software que estamos utilizando en la clínica y dentro del propio software de la clínica puedo encargar, esto está sincronizado con el laboratorio y puedo encargar al laboratorio qué trabajo vamos a hacer. Pues en este caso vamos a hacer un full arch de circonio y puedo enviarle, o el laboratorio puede enviarme a mí, fotos de ese encerado para que yo comparta con el paciente, podemos hacer, enseñarle un poco esa simulación previa, a ver qué piensa el paciente de ella. Y una vez que yo lanzo el trabajo, al estar vinculado el software de clínica con el software del laboratorio, y esto con mi forma de trabajo, fijaros, aquí tengo todos los pasos que yo necesito ir haciendo en conjunto con mi laboratorio para llegar al final de la restauración, lo cual es algo maravilloso, ¿no? Fijaros, escaneamos primero el paciente déntulo, con el software, con el escáner intraoral Elite, esto se hace a una velocidad increíble. Es un escáner que a mí me encanta porque te permite un escaneado súper rápido. Y luego vamos a hacer un escaneado de la prótesis antigua del paciente, por la parte externa y por la parte interna. Y además vamos a añadir las típicas marquitas de gutapercha para luego poder añadir el... Fijaros qué imágenes más bonitas, ¿sabes? Esto ya de los escáneres intraorales está súper conseguido. Y ahora, una cosa muy importante que incorpora el escáner Elite es que automáticamente nos va a solapar la prótesis con el tejido blando y el antagonista. Fijaros, una vez que escaneamos la prótesis y el maxilar edéntulo, va a utilizar la técnica del solape
y va a unirlos y nos va a permitir medir qué precisión hay en esta unión, porque esto es algo súper importante, porque no en todos los casos vamos a tener este solape muy preciso y tenemos que saber identificar en qué casos nos podemos fiar del escáner y de esta técnica automatizada y en cuáles no. Porque ¿qué hay detrás de todo esto? Detrás de todo esto, bueno, aquí fijaros que ya tenemos la relación intermaxilar en oclusión con prótesis y sin prótesis. Que esto, conseguirlo de manera analógica, era, vamos, bastante complejo y bastante impreciso. Pero ¿qué hay detrás de esto? Porque es muy importante que sepamos qué hacen las máquinas. No dan todo automático, sí, pero muchas veces también se equivocan. Entonces debemos saber qué hay detrás de todo esto. Fijaros, aquí lo que hace el software de Shiny es la técnica de inversión de normales. Va a recortar todo este interior de la prótesis y va a eliminar la parte exterior y se va a quedar con la parte interna. Después invierte, ¿no? Se queda con la parte interna, elimina toda la externa, pero esto queda al revés. Es como si fuese un huevo, ¿no? Como un botiboy de eso que jugábamos cuando éramos chicos, le damos totalmente la vuelta. Para marcarnos esto, el software nos pone diferentes colores. ¿Lo veis? La parte roja sería la parte interna y la azul la externa. Y nosotros lo queremos precisamente al revés. Le damos la vuelta, ¡plec! Y listo. Y ya de ahí podemos sacar el modelo de trabajo. Esto se ve mucho más claro aquí. ¿Ves? Recortamos toda la parte interna. Nos aseguramos que queda todo completo, todo bien seleccionado. Y ahora vamos a hacer una selección inversa y vamos a borrar todo lo de fuera. ¿Lo veis? Y aquí tenemos el modelo de trabajo. Lo que pasa es que está invertido. Con un par de clics dentro de Exocad, pues en el modo edición le decimos que nos muestre la orientación de los triángulos. ¿Lo veis? Está al revés. Lo único que hacemos es darle a otro botón y se da la vuelta. Y ya tenemos nuestro modelo de trabajo, que lo único que tenemos que hacer es invertirlo y generar nuestro modelo. Y ahora vamos a tener ese modelo alineado con la prótesis que a su vez está alineada con el antagonista. Eso es lo que hay detrás de esa tecnología automática. Pero claro, ¿y qué pasa si esa prótesis que yo uso es una prótesis antigua que lleva 20 años en boca, que es la típica que el señor o señora está súper cómodo y no se le mueve, pero cuando nosotros le miramos, habla y está la prótesis moviéndose? Lo que pasa es que lleva 20 años con ella y todo su sistema masticatorio está adaptado, pero esa prótesis no ajusta. Si yo ejecuto la técnica del solape, es decir, si yo ¿veis? Une a través de puntos coincidentes el modelo con el reborde, pero si la prótesis no está ajustada, este modelo no va a representar el maxilar. Por lo tanto, en esos casos no debemos usar esos ajustes automáticos. O si lo queremos hacer, deberíamos de rebasar esa prótesis antes de escanearla. ¿Vale? Tenemos que entender qué hay detrás para que las máquinas trabajen para nosotros y nos reduzca ese error del alineado, porque en esto de una planificación de un caso bimaxilar hay muchos pasos donde podemos cometer pequeños errores, pero esos errores se van sumando y aumentan de manera exponencial. Ahora, los puntitos de gutapercha, pues vamos a hacer la típica técnica del doble escaneo, porque ahora necesitamos incorporar nuestro TAC. Entonces, clásicamente la técnica del doble escaneado, yo ya no lo hago así, ahora veréis cómo lo hago, pero la técnica del doble escaneado, hacíamos un tag a la prótesis y uníamos a través de puntos de de los marquitas de gutapercha la prótesis al tag, ¿vale? Pero claro, aquí también se genera un error y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Una vez que yo tengo mi prótesis aquí y tengo mi tag, voy a poder crear un paciente virtual. ¿Lo veis? Aquí tengo mi completa. Fijaros aquí que hago los propios dientes de la completa del paciente editables para hacer los cambios basándome y utilizando esa información y alineo mi tag y mi escáner facial que ya está alineado a la completa. O sea, ya tengo todo montado. Ahora, ¿qué voy a hacer? Pasar mi nuevo encerado
¿Lo ves? Este de aquí sería el encerado nuevo que yo he diseñado en mi software de diseño, que yo utilizo Exocad. Y esta sería mi completa. Entonces, importo todo a 3D Exacto y tengo que importarlo en las coordenadas originales. Después hago un link, ¿vale? Que en 3D Exacto se hace con este clic de aquí, presionamos la mayúscula o control y ponemos este clic en las mallas, así que cuando yo alinee la completa a mi tag, este encerado se va a alinear también, como veis aquí. Bueno, esto es una cosa para validar. Dentro de 3D Exacto podemos importar pequeños segmentos y yo lo que utilizo es, en vez de hacer el doble escaneado y hacerle un tag a la prótesis, le pongo estas pelotitas, ¿vale? Para hacer que las marcas de gutapercha sean tridimensionales. Coloco estas pelotitas, que son esferas que se importan directamente desde la librería de 3D Exacto, y luego hago, hago aquí las marquitas y lo alineo a mi tag. ¿Y para qué me van a valer esas esferas? De esta manera es muchísimo más rápido. ¿Para qué me va a valer esas esferas? Para validar si mi alineado está bien. ¿Lo veis? Y ya tengo aquí mi encerado y mi prótesis. Ya puedo empezar la planificación de implantes con el encerado, que es el encerado para la planificación quirúrgica, que después voy a transformar en mi provisional. Fijaros, yo ahora, como tengo esas marquitas, pues puedo comprobar si mi alineado ha sido correcto. Pues fijaros cómo coincide esa bolita directamente. Pero fijaros en esta de aquí. Esta ya no coincide tan bien. Yo he intentado hacer esto de 20.000 formas diferentes y siempre hay un pequeño error. Pues imaginaros, ya estoy, primer error, el de la técnica del solape. Segundo error, este alineado, que todo eso se va haciendo cada vez más exponencial, ¿vale? Pero sí que me sirve para poder planificar mis implantes con el encerado futuro que voy a transformar en mi provisional, ¿vale? Y no solo voy a poder planificar mi implante, sino también mi aditamento, porque hoy en día mi pilar es fundamental, es casi igual de importante que la posición del implante, ¿vale? Y fijaros en estos, el tema de poner los implantes más enterrados es increíblemente útil y beneficioso. Fijaros en estos casos donde la altura por vestibular y por palatino es muy diferente, que gracias a enterrar el implante y utilizar un pilar para salir, donde necesito salir, pues se puede compensar eso. Entonces, cuando empezamos a ver esto en casos de pacientes que son totalmente desdentados y tienen prótesis previa, tenemos que ir valorando la cantidad de errores que tenemos y debemos de cuestionarnos si cuán precisa va a ser nuestra cirugía guiada. ¿No? Porque aquí tenemos el error propio de los escaneados, el error de la técnica del solape, el error de la técnica del doble escaneado y luego el error de asentamiento de la guía. O sea que todo eso se va añadiendo. Bueno, entonces, eh, es cuestión, dice, ¿debería hacer cirugía guiada hasta el final? O sea, desde la colocación de la guía hasta el implante en un caso como este. Y en un paciente desdentado por desdentar, ¿sería más preciso o no? Porque si el paciente tiene dientes, todo es mucho más preciso, el asentamiento de la guía va a ser mejor, todo va a ser bastante mejor. Entonces, este tipo de cosas tenemos que planteárnoslas. Ahora os voy a enseñar cómo hago yo este tipo de casos. Y aquí un gran game changer es la fotogrametría intraoral, ¿vale? Fijaros, en el, en el protocolo convencional, la fotogrametría intraoral, que tiene estos dos tipos de scan body, los codes de scan body y los cap scan bodies, lo primero que tenemos que hacer es escanear, o sea, funciona genial, es espectacular la técnica de empalme cuando vamos a pasar del provisional al definitivo. Un segundito. Perdón.
cuando vamos a pasar del provisional al definitivo, esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque los tejidos blandos no se van a modificar, no se modifican en ningún momento. Por lo tanto, la técnica del solape va a ser espectacular y nos va a permitir tener claros, es prácticamente perfecto, porque los tejidos blandos no hay ningún tipo de variación. Entonces hacemos un escaneado con la prótesis, después hacemos un escaneado sin la prótesis y vamos a tener toda la información que necesitamos para terminar nuestro caso. ¿Y por qué para terminar nuestro caso? Porque una vez que pongamos los codes de ScanBody, este sonido parece desagradable, pero es música realmente para mis oídos. ¿Vale? Por eso he dejado el audio en este vídeo. Fijaros, va a ir detectando los códigos y al detectar los códigos nos va a posicionar directamente nuestra scan body. En un segundo escaneado, que es el que habéis visto aquí, va a detectar esos codes de scan body y los tejidos blandos. Y esa es la gran ventaja de la fotogrametría intraoral respecto a la extraoral, que directamente en un solo paso vamos a tener nuestros provisionales, nuestros maxilares dentulos y nuestros scan bodies que nos van a determinar de manera súper precisa la posición de nuestros implantes. Pero, ¿y en una cirugía de carga inmediata? ¿Se modifican los tejidos? ¿Nos valdría la técnica del empalme? Pues por supuesto que no. Fijaros qué diferencia entre prequirúrgico y postquirúrgico. Fijaros qué súper diferencia de los tejidos blandos. Se han variado una barbaridad. Mirad aquí. Entonces yo aquí no puedo ejecutar la técnica del empalme, porque no va a ir bien. Por eso ponemos que yo esto lo he cogido del doctor Sergio García Moreno, ¿vale? Es lo único que le hemos incorporado es la fotogrametría a eso. Le vamos a colocar este implante que nos va a servir para alinear la medida inicial a la medida post-implante. Colocamos un implante en el rafe palatino y fijaros qué alineación más buena voy a tener entre mi maxilar pre y mi maxilar post-implante. Y ahora ya empiezo a realizar mi cirugía. Y yo en este tipo de casos no hago cirugía guiada hasta el final, como mucho hago un pequeño marcaje. Pero a mí, a ver, yo llevo bastantes años haciendo esto, he hecho muchos casos, entonces, bueno, tienes cierta práctica, aunque nunca te puedes confiar. Yo, ¿cómo me gusta hacer este tipo de casos? Desdentado con prótesis previa, no hago cirugía guiada. Desdentado por desdentar, sí hago y dejo unos dientes esclavos y hago cirugía guiada. Y en este caso, lo que hago es utilizar mi encerado, que me lo pongo en mi gabinete. En una pantalla tengo el encerado y en otra pantalla tengo mi planificación de implantes en base a ese encerado. Y junto con la prótesis previa que me sirve de guía quirúrgica, por decirlo de alguna manera, no guiada, pero sí situacional, voy haciendo mi cirugía y me centro en colocar los implantes en el centro del hueso. No me importa tanto la posición vestíbulo-palatina, como la mesiodistal, porque hoy en día con el sistema que tenemos de implante podemos corregir angulaciones vestibulopalatinas de hasta 30 grados sin necesidad de utilizar un pilar angulado, solamente eh, con un tornillo dinámico y nuestro tornillo de 2 milímetros. Por lo tanto, muchas veces vestibulizo el implante o palatinizo el implante para dejarlo en el centro del hueso, que es lo que me va a dar durabilidad y estabilidad a mi trabajo a largo plazo y va a dar confort a mi paciente durante muchos años. Luego, para mí otra cosa fundamental es la posibilidad de hacer tags intraoperatorios. Porque, y aquí, claro, hay mucha gente que dice, no, yo quiero tener el provisional antes de la cirugía. A mí eso me parece cirugía condenada en vez de cirugía guiada, porque yo personalmente hago montones de cambios intraoperatorios, pese a que planifico todos los casos, pero la decisión final de la última posición del implante, para mí, está en la cirugía. Por lo tanto, si tengo el provisional hecho, estoy condenado. Por tanto, me voy guiando y voy utilizando esa información que tengo, mi gabinete preparado con todas las pantallas y con toda la información de mi planificación para ir colocando los implantes. Y después hago mi TAC intraoperatorio.
Como referencia de profundidad, aparte del tag intraoperatorio, utilizo el transportador, que es súper útil. Fijaros que este reborde de arriba, esto simula a un pilar estético estrecho. Por lo tanto, yo coloco mis implantes y antes de meterlos hasta la posición final, realizo mi tag. Y luego, fijaros, profundizo e intento siempre que voy a hacer carga inmediata utilizar pilares mayores a 3, sobre todo si hay extracciones. Voy a utilizar pilares de 4, pilares de 5, porque si luego tengo una pequeña reducción de los tejidos, me voy a quedar al final pudiendo utilizar un pilar de 3, que es el ideal. Realizo mi cirugía, coloco mis implantes, siempre en casos de carga inmediata o en casos de rehabilitaciones múltiples, es extremadamente recomendable utilizar el pilar ancho, porque es una auténtica maravilla cómo entra todo, lo fácil, porque tenemos que facilitarle la vida a nuestros protésicos, señores. Si angulamos implantes y ponemos estrechos, las prótesis no van a entrar. Entonces vamos a intentar poner los implantes lo más rectito que podamos. Si los ponemos más angulados de 30 grados, utilizar pilares angulados, que tenemos pilares angulados redondeados y sin ángulos. Y siempre en casos bimaxilares, por favor, intentar utilizar pilares anchos. Después coloco mis codes de scan body para poder obtener los, eh, los scan bodies. Y fijaros, estos codes de scan bodies solamente nos sirven para tener más acceso a los tejidos blandos y en este tipo de casos donde hay mucha diferencia de los tejidos pre y post, nos ayudan a posicionar y alinear todo, ¿vale? Pero bueno, tampoco, yo cuando los vi me encantaron, pensaban que iban a ser la panacea y están bien, pero bueno, tampoco son el fin del mundo. Entonces, una vez que ya tengo todo esto, lo único que tengo que hacer es, a través del implante palatino, alinear mi medida con los scan bodies a la medida inicial donde tenía el encerado. Fijaros, esto me encanta, que la alineación, si usamos fotogrametría de la librería en Exocad, es perfecta. Fijaros, eso azul es perfecto y nos va a simplificar muchísimo la vida. Las tapas contra la fotogrametría. El sistema de las tapas es maravilloso, nos ha cambiado la vida, funciona súper bien, pero en mi experiencia, y ya todavía digo mi experiencia porque todavía las universidades no le han dado tiempo de hacer los estudios, ¿no? Pero yo estoy convencido de cuál va a ser el resultado de los estudios. La fotogrametría es un punto más. Fijaros, yo he hecho comparativas caseras, ¿no? Que esto no tiene ningún valor, esto simplemente, bueno, son a la espera, ¿no? Somos ansiosos los clínicos y queremos que la universidad nos dé ya los datos, pero hasta que no los tenemos, pues hacemos comparativas caseras, o yo por lo menos las hago. Fijaros, aquí estoy comparando las tapas contra la fotogrametría. Y sí que las tapas nos dan algo muy preciso, pero yo creo que en cuanto hay angulaciones o hay distancias más largas, empieza a bajar la precisión de las tapas. ¿Vale? Sin embargo, fijaros aquí, aquí he comparado un mismo caso con dos medidas diferentes de fotogrametría y fijaros una medida de fotogrametría un día y otra otro día, fijaros el nivel de precisión que hay entre ambas. Por lo tanto, yo estoy convencido de los resultados que nos van a dar las universidades y la gente lista, ¿no? Bueno, este es el esquema general. A través de la prótesis completa nos vamos a alinear tanto al TAC como al escáner facial. A través de la parte interior de la completa nos alineamos al modelo inicial y a través del code de Scan Body nos alineamos a los modelos después de la cirugía. Estos modelos nos dan los scan bodies y todo esto está a su vez alineado a nuestro encerado. Por lo tanto, lo tenemos todo el círculo totalmente cerrado. ¿Qué nos queda solo? Que nuestro técnico nos alinee el encerado y lo adapte, lo conecte, como cuando abríamos los provisionales y los conectábamos con resina, nos lo adapte para hacer nuestro provisional. Y después de eso ajustamos perfiles de emergencia, nuestro técnico nos ajusta todo, pónticos ovoides, todo lo demás, y obtenemos un provisional. Este provisional podemos hacerlo fresado, podemos hacerlo impreso. ¿Vale? Yo actualmente los estoy haciendo prácticamente todos fresados, pese a que tardamos un poquito más.
Fijaros, nuestro técnico va a meter ese provisional dentro de un disco monocapa o multicapa de PMMA y fijaros qué resultados, cómo hemos transformado un maxilar que era prácticamente atrófico en una FP1, gracias a planificar. O sea, es que es algo maravilloso y tenemos que utilizarlo. Ya sabemos todos, fijaros qué bonito, esto es a la semana más o menos de la cirugía o al poco tiempo. Ya sabemos las ventajas de la carga inmediata y os recomiendo leer este estudio donde colaboran el doctor Peñarrocha y el doctor Mario, donde nos hablan de todas las virtudes que tienen esta carga inmediata. ¿Vale? A mí me gusta decir protocolo TAC, ¿no? Menor tiempo de cirugía, alta supervivencia de implantes, mayor confort de los pacientes y preservación de tanto los tejidos duros como blandos. Hacemos la carga inmediata inferior. Bueno, ya vamos acercándonos al final. En la En la parte inferior vamos a utilizar una técnica que es la técnica de medidas intermedias, o sea, hago un doble escaneado antes de quitar todos los dientes. Este entraría dentro del tipo 3 y volvemos a repetir lo mismo. Fotogrametría, tapas, adaptamos el provisional y en este caso he hecho un provisional impreso. ¿Por qué? Por tiempo. Porque no me daba tiempo a que el laboratorio me enviara los provisionales fresados en el día. Los provisionales impresos son muy rápidos. Para mí tienen la ventaja de la rapidez. Son muy buenos, pero no son ni tan duros, ni tienen tanta estabilidad en el color, ni son tan buenos para los tejidos a medio plazo. Al principio sí, pero luego retienen más suciedad, por lo tanto, al final, los provisionales, fijaros, estos son impresos, tienen más riesgo de partirse. Y lo último que tú quieres en una carga inmediata es que en el mes y medio se te partan los provisionales. ¿Vale? Aún así, nos dan unos tejidos blandos, fijaros, qué bonito. Esto es a la semana aproximadamente. Y aquí he cambiado esos provisionales impresos por unos provisionales fresados. Fijaros ya en tan poco tiempo cómo van saliendo esas papilas. Y aquí tenemos nuestros provisionales ya fresados, ¿vale? En segunda instancia. Aquí os pongo esta foto porque fijaros que cada mínimo detalle es súper importante. Aquí al hacer la extracción se me laceró un poquito el tejido blando y eso pues tiene consecuencias en la cicatrización. Fijaros cómo está todo y esta parte pues está más irritada, generándole un poquito más de molestias al paciente. Y aquí tenemos mi carga inmediata bimaxilar. O sea, tenemos el caso prácticamente listo en 2 o 3 sesiones y ahora vamos a utilizar la técnica de solape. Pasar de aquí al definitivo con fotogrametría es increíble. Y ya está todo prácticamente hecho, siempre y cuando no falle ningún implante, que no suele pasar, pero bueno, si no, el paciente está cómodo, tiene sus provisionales, está funcional desde el primer día. Y ya voy terminando, pero fijaros esto. Escáner pre y escáner, uf, qué mal escribo con esto, post. Fijaros cómo cambia totalmente la cara del paciente. Y fijaros el perfil. Enseñarles a un paciente y el paciente va a ver que nuestro trabajo va más allá de poner dientes, sino que estamos mejorándole su calidad de vida, que estamos haciéndolos más guapos y más saludables. ¿Veis? Fijaros, ahora podemos coger, este es el informe pre con todos los datos, este es el informe post y lo volvemos a meter en nuestra IA entrenada. Y nos dice, ¿qué mejoras ha observado, señorita inteligencia artificial? Dice, bueno, pues tenemos unas proporciones faciales más armónicas, los labios están más equilibrados. Si quieres datos, aquí los tienes. El mentón y el tercio inferior están más equilibrados, mejor expresión y sonrisa. Y eh, el ángulo de la sonrisa, todo. ¿Vale? Y esto, si lo compartimos con el paciente, ya no lo estamos diciendo nosotros porque somos unos buenos divulgadores, sino es evidencia. Y es algo, pues a mí, por ejemplo, me hace disfrutar mucho, ¿vale? Fijaros aquí es. Encima luego le dice, bueno, ahora quiero hacer un post de Instagram. Dice, el poder de la sonrisa, de una sonrisa bien planificada, antes y después de una rehabilitación dental, no solo cambian los dientes, también la cara. El tercio facial más equilibrado, los labios con mayor volumen y soporte, una sonrisa más amplia y natural.
¿vale? Dice, fijaros la conclusión de nuestro tratamiento en 3-4 sesiones. El tratamiento mejoró la armonía facial, especialmente el tercio inferior. Ya sabemos que no lo vamos a conseguir al 100% porque el labio era demasiado largo, pero lo hemos mejorado. Y el labio superior quedó más proyectado, un efecto más positivo y rejuvenecedor. Por lo tanto, bueno, ha sido rápido, ya tendremos tiempo para hacer muchos más webinars, muchos más cursos. Tenemos previsto un curso para enseñaros a hacer cargas inmediatas y cosas de estas y con un poquito más de tiempo. Así que nada, espero que os haya gustado y si queréis más, pues nada más que tenéis que decirlo. Ha sido un gustazo estar con vosotros y nos vemos con vosotros y nos vemos prontito, ¿vale? Gracias. Bueno, Santi, genial, ¿eh? Genial. Le Estado en podemos tiempo, dar ¿no? a la gente unos minutitos por si quiere hacer alguna pregunta. Yo voy a aprovechar por lanzarte la primera que nos ha llegado durante tu charla y nos decían que cuánto confiabas tú en todo lo que tiene que ver con lo digital. Es una pregunta un poco ambigua y abierta, pero bueno, no sé por dónde la quieres Yo tirar. le cambiaría la vuelta. Es cuánto desconfío ahora que tengo un protocolo 100% full digital, cuánto desconfío ahora de lo analógico. No vuelvo atrás, de verdad, cualquier cosa que requiera intervención, yo confío más en la precisión de las máquinas si sabemos utilizarlas y si sabemos lo que hay detrás, porque la máquina no lo hace todo. Nosotros tenemos que controlar que la máquina vaya por el camino que nosotros debemos. Por lo tanto, y tenemos, que nosotros queremos y tenemos que saber qué hay detrás. Tenemos que saber cómo piensa la máquina. Pero la fiabilidad es 100%. Y mira, al principio yo llevo siendo casi 100% digital más de 8 años o cosas así. Y al principio, pues bueno, vale. Pero hoy por hoy es una evidencia, ¿sabes? Yo lo tengo Sí, clarísimo. sí. Tengo cientos de casos hechos. Así que, y los artículos que nos dan las universidades, que es lo bueno, ¿sabes? Que los clínicos vemos cosas y lo hablamos con la gente lista y estudiosa y ellos pues nos dan los datos. Entonces, esto no es lo que yo piense, esto es lo que la ciencia dice. Ya, ya. Bueno, pues mira, aprovecho para decirte que gracias por explicar también estos protocolos, nos dice también uno de los usuarios. Nos dicen también gracias por el webinar. Me gustaría saber en qué momento colocas el implante en el RAFE palatino. Al principio, antes de empezar la cirugía, antes de modificar los tejidos blandos, porque claro, tú lo que vas a querer es alinearte al modelo previo a la cirugía, porque ese modelo está a su vez alineado a la completa y esa completa a su vez al encerado EPQX, al encerado para la planificación quirúrgica, que es el que vamos a utilizar de referencia para saber la posición, sobre todo mesio-distal de los implantes, y que vamos a transformar después en el provisional. Entonces, antes de empezar la cirugía, porque lo tienes que escanear. Vale, vale. Otra pregunta que nos dicen es, ¿qué resina utilizas para la impresión de los provisionales? Pues resinas hay un montón y en mi experiencia todas tienen un alto riesgo de fractura a medio plazo. Entonces he utilizado Vego Barseo, he utilizado la TN de Shiny y me parecen todas muy buenas, todas muy, por ejemplo, es que una cosa es unitarias y puentes y otra cosa son Full Arch. Yo en Full Arch he usado mucho la impresora y la resina, pero el índice de fracturas es alto, es más alto que en fresado. Con fresado es que te podría decir que no tengo fracturas. Entonces, Ya. pero para una unitaria o para un puente pequeño, no pido un fresado, hago un provisional impreso porque van espectacularmente bien. Entonces, diferenciaría mucho Full Arch de puentes pequeños y coronas individuales. Y resinas, todas las que han probado, me han ido bien. Y la que más uso, Vego Barseo y la TN de Shiny. Pues mira, ahora viene por aquí una pregunta que además creo que está bastante vinculada con Shining.
porque dice si recomiendas el Elite con la fotogrametría y si tienes que elegir en una clínica con tratamientos normales sin tanta bimaxilar, ¿qué escáner elegirías? Mira, hemos hablado mucho de esto, ¿no? Entonces, no te voy a dar, te voy a dar, Uy, te he dejado de escuchar, Santi. que le he dado sin querer, he apagado el micrófono. Ah, Que, vale. que, a ver, nosotros tenemos el Shining 3, un 3Shape y un Elite. Entonces, de esos tres, a mis higienistas que tienen experiencia escaneando, el que más le gusta es el Elite. ¿Por qué? Porque el Elite, si sabes escanear, es súper rápido. Dices así y a mí me gusta con la punta grande. Que la punta grande es más pequeña que la de 3Shape, normal. Entonces pegas un escaneado y haces prrrr, y escaneas un maxilar en menos de un minuto. Es una barbaridad. ¿Dónde viene el problema del élite? Si escaneas despacio. Si tú empiezas a escanear despacito con la inteligencia artificial desactivada, te va a generar solapes. ¿Entiendes? Entonces también depende del nivel de experiencia. En mi caso personal, yo disfruto mucho con el Elite. El Aurascan es un pedazo de escáner, pero Elite con fotogrametría y si lo combinas con el facial y con... ¡buah! Son muy buenos escáneres. Hoy en día casi todos los escáneres son muy buenos, pero para mí el Elite a mí me ha encantado. Yo no lo tengo desde hace mucho, lo tengo desde hace unos 3 4 meses, cosas así, y estoy encantado, me encanta. Así que Vamos, que bueno, lo recomiendas. a mí me gusta más. Hay otra gente que prefiere el 3 el Alora Scan, ¿no? Pero yo creo que si tienes un poquito de experiencia, a mí me gusta más el Elite. Pero bueno, cuestión de gustos. Pues vamos con la siguiente. Mira, ¿cómo aplicas los conceptos de la odontología bioestética y el poder articular ambas arcadas en una posición condilar estable de cara a rehabilitar ambos maxilares? Pues mira, cuando haces una bimaxilar en un paciente con una completa, no lo puedes directamente rehabilitar en céntrica, porque una completa no te vale. Entonces, ¿qué es lo que haces? Haces una carga inmediata en una céntrica de primer intento y luego, cuando haces la carga inmediata, que ya tienes dientes fijos, entonces desprogramas al paciente. Y el paciente de una bimaxilar que le pones una férula 24 horas para llevarlo a céntrica, te aseguro que no se quita la férula ni lo porque yo les explico para lo que es, pero también les digo, esto es como una capa extra de seguridad. O sea, vas a tener ferulización de los implantes. A mí, yo cada vez pongo más implantes, la verdad, en cada caso. Tuve la moda del All on 4, lo cual estoy totalmente en desacuerdo. Luego empecé a hacer All on 6, luego 7, porque 7, si es una FP1, me permite hacer un puente anterior con 3 y 2 posteriores. Y ahora mismo estoy poniendo 8 casi, sobre todo si es una FP1. Y entonces tengo una super ferulización entre mis 7 y 8 implantes y luego tengo otra ferulización por encima que es la férula. Y encima puedo estar constantemente ajustando la oclusión sin deteriorar mis provisionales y así no se me fracturan. Entonces son muchas cositas, ¿sabes? Que vas añadiendo. Entonces así ya lo tengo en céntrica, luego ya tomo con los provisionales mi registro en céntrica y hago un segundo juego de provisionales en relación céntrica. Hago escáner, hago axiografía, lo que pasa es que todo eso podemos hacer otro webinar de cómo se termina el caso, que es también súper interesante. O podemos hacer un curso de 2 días de todo esto, porque claro, el Shiny con el escáner facial también tiene la axiografía ahora, que yo utilizo Modjo. Pero ahora, dentro de todo este ecosistema, vamos a tener axiografía para asegurarnos que nuestro cóndilo está en céntrica. Ya. Porque eso es otra cosa que podríamos enseñar. Cómo se ve en axiografía un cóndilo en céntrica y un cóndilo no. Que eso lo vamos a enseñar este sábado en la SECOM. Así que así lo gestiono generalmente. Espero que se me Sí, haberme sí, sí. explicado. Perfecto. Pues mira, vamos ya con la última pregunta, que es,
si crees que el escáner facial es fácil y fiable al correlacionar con los escaneados intraorales o todavía hay mucho más por desarrollar. Y hace una pequeña apreciación en la que dice, me refiero concretamente a la capacidad del escáner facial de registrar los dientes de los pacientes para hacer el match. Evidentemente, o sea, si tú utilizas un escáner de luz estructurada, por ejemplo, vas a tener una alineación a los dientes mejor, porque el escáner de luz estructurada te va a dar una malla de mejor calidad, como por ejemplo el Trank o Zank o estos, ¿no? Pero es que usar un escáner de luz estructurada es un rollo. Y encima alinear la cara pre, la cara post, yo lo he tenido, pero no lo uso. Y este sí que vas a tener, si los dientes se ven, vas a tener un buen alineado. ¿Lo puedes tener mejor? Sí, puedes hacer un escaneado con retractores, tienes técnicas para mejorar ese alineado. Pero también, a ver, todo esto no significa, si yo me tengo que fiar a la hora de hacer, yo siempre hago una foto. Y si tengo que quedarme, si quiero poner un canino más alto, más bajo, la decisión final, prefiero tomarla de la foto. Pero es que la foto, aunque tú tengas un escáner facial, la tienes que hacer igualmente. Lo que pasa es que aquí abrimos otro melón, que es cómo capturar la posición natural de la cabeza, lo cual es súper importante y estrictamente necesario para poder hacer un encerado estético. Entonces, con el escáner facial, más que ese alineado a los dientes, que es suficientemente bueno si se escanean, si se ven los dientes, si no se ven los dientes, pues hay que hacer otro tipo de técnica, por lo tanto más errores, pero yo el hándicap que le veo al escáner facial es que no lo puedes capturar, o yo no sé cómo hacerlo, en posición de natural de la cabeza. Entonces para eso sigo necesitando la foto. Eso también, pues podríamos hablar otro webinar de cómo capturar posición de la cabeza. También lo vamos a explicar en con mañana, pasado mañana. Bueno, Santi, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Yo ya sabes que te he tomado la palabra y que nos vamos a volver a ver muy pronto aquí. Y bueno, muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado también desde sus casas. Y Santi, yo solo te voy a decir que tus charlas son como tu conclusión, siempre son positivas y rejuvenecedoras. Así que ¡Oh! ¡Qué muchísimas barbaridad, gracias. qué clase! Muchísimas gracias a ti y a toda la familia. Nos Hasta vemos muy luego, pronto. Buenas hasta noches luego. y hasta otro movimiento Galimplan.